oportunidad y el privilegio tan grande que me da poder estar acá frente a ustedes. Y pues agradeciéndole en esta oportunidad que como todavía no soy papá, pues entonces puedo pasar. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad tan grande que nos permites estar acá reunidos, juntos, Padre, orando tu nombre, adorándote y alabándote como el Padre Celestial que eres, Dios mío. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por los padres que has puesto en nuestras vidas, gracias por los padres espirituales, por los padres terrenales, Padre, que tú nos has dado. Te damos gracias por la vida de todos y cada uno de ellos, sabiendo que tú eres quien los ha puesto en nuestras vidas. Te pido que tú siempre los puedas bendecir, que tú siempre los puedas guardar, los puedas cuidar, que aquellos, Padre, que necesitan salud, que tú les puedas dar esa salud. Aquellos, Padre, que están en necesidad, que tú les puedas proveer. Y que siempre recordemos, Dios mío, que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, nosotros tenemos al mejor Padre que eres tú. Gracias, Dios mío. Sé tú quien hable a través de mí, Padre. Sé tú quien pueda preparar nuestros corazones para poder escucharte a ti y que cada día recordemos todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, muchas veces nosotros hemos escuchado que el rey David, que pienso que todos lo conocemos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces esta mañana yo quiero hablar de cómo ser un padre conforme al corazón de Dios. Hermanos, nosotros tenemos al mejor y al más grande Padre que alguna vez pudiéramos imaginar. Nuestro Padre Celestial nos ha demostrado una y otra vez a través de toda la historia, nosotros lo podemos ver en su palabra, que Él ha sido un Dios fiel, que ha sido un Dios que ha cuidado a su pueblo, que ha sido un Dios que ha tenido cuidado de sus hijos. Lo vemos desde el principio con Adán, que a pesar de que ellos desobedecieron y tuvieron que salir del jardín del Edén, aún así Dios los cuidó. Lo vemos a través de toda la historia de Israel, que a pesar que una y otra vez ellos pecaban contra Dios, Dios siempre tenía el cuidado de ellos. Y siempre se volvía a ellos. Y no me van a dejar mentir, yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios en algún punto de nuestra vida. De repente en alguna necesidad que nosotros teníamos, Él estuvo ahí en el momento perfecto. De repente algo que nos hacía falta o alguna petición que teníamos, alguna oración por un hijo, por un hermano, por un padre, por una madre, y Dios la respondió. Entonces la muestra de que Dios está ahí siempre. Esta mañana quiero compartir acerca de 5 atributos, por decirlo así, o cualidades sobre la naturaleza y el carácter de Dios, que también nosotros la encontramos en nuestro Señor Jesucristo y que de la misma forma Dios nos manda a nosotros como padres y como hijos de Dios que las practiquemos. La primera es Dios, nuestro Padre Celestial, es santo. El último himno que nosotros cantábamos decía, haznos más santos, para que nosotros podamos seguir a Dios. El Salmo 99:9 nos dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Qué significa ser santo? Dios es santo y eso significa que es perfectamente puro, es decir, que no hay pecado en él. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Entonces, por lo tanto, un padre conforme al corazón de Dios también debe de ser santo, debe buscar esa santidad. Primera de Pedro 1, y vayamos a Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 nos dice, sino como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En la traducción de la Nueva Versión Internacional, en la parte donde dice toda nuestra manera de vivir, él la describe como sean ustedes santos en todo lo que hagan. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser santos? Como un padre conforme al corazón de Dios puede ser santo en todo lo que hace. Muchas veces nos olvidamos que tratar de imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo es el 100% del tiempo, no solamente cuando estamos en la iglesia, porque cuando estamos en la iglesia es muy fácil tratar de imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en la iglesia nosotros se nos hace fácil orar, se nos hace fácil cantar, se nos hace fácil adorar a Dios y pensamos muchas veces que eso es suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestro trabajo? Me recuerdo que un hermano una vez contaba una historia de un muchacho que empezó a ir a la iglesia y se dio cuenta que una compañera de trabajo de él asistía a la misma iglesia. Entonces, estando en el trabajo, él se la encontraba y pues siempre la saludaba y le decía Dios te bendiga. Sin embargo, esta muchacha, esta compañera de trabajo, cuando llegaban los clientes, ella los trataba mal. Entonces este muchacho le decía, ¿por qué si vas a la iglesia tratas mal a los clientes? Y le dijo, es que aquí estamos en el trabajo, no estamos en la iglesia. Y pues fue muy impactante para él. Y eso me recuerda que muchas veces nosotros nos olvidamos que Cristo, donde sea que él anduvo, él siempre seguía siendo Cristo. Y nosotros no podemos solamente en la iglesia ser como Cristo fue y fuera no. Eso es lo que hace un padre conforme al corazón de Dios. Donde sea que él vaya, donde sea que él esté, sigue siendo la luz de Cristo para los demás. Con los amigos es muy fácil dejarse llevar por lo que los amigos quieren, por lo que los amigos piden, ya sean cosas buenas o pues ya sean cosas malas. De igual forma, la familia. Un padre conforme al corazón de Dios tiene que ser ese reflejo para con su familia. Tiene que ser esa guía y tiene que ser ese ejemplo. Yo personalmente se los puedo decir que gracias a Dios, Dios me ha dado padres terrenales y me ha dado padres espirituales que he encontrado muchos en la iglesia en los cuales seguir el ejemplo. En los cuales seguir el ejemplo y en los cuales que a pesar de las circunstancias que pueden venir, ellos siguen estando fieles, agarrados de las manos de Dios, y es lo que me motiva a mí también. Jamás vamos a lograr esto con nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque solamente con el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros es que lo vamos a lograr. Porque es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos da las fuerzas para continuar. Entonces un padre conforme al corazón de Dios siempre va a buscar esa santidad. Bien, nuestro Padre Celestial es perfecto. Dios es completo en todos los sentidos y no carece de nada. Dios es la perfección total. Sus obras, sus caminos, su palabra, su ley, su voluntad es perfecta. Si todo lo que Él hace no fuera perfecto, entonces no tendría validez aquel versículo que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que lo encontramos en Romanos. Porque si todas las cosas no nos ayudaran a bien, entonces esto no tendría validez. Porque imagínense, ¿cuáles son las probabilidades de que cada suceso o cada acción que tomamos en toda nuestra vida nos ayude para bien y que resulte en nuestro beneficio? Imagínense cuántas decisiones nosotros tomamos en un día, ahora imaginémonos en toda nuestra vida. ¿Cuántas cosas nos pasan? ¿Cuántas cosas pasan a nuestra familia? ¿Y cuáles son las probabilidades que todo resultara para nuestro bien? Serían mínimas, sino que imposibles. Pero como nosotros no nos basamos en los números, en la estadística, sino que nosotros hemos puesto nuestra confianza en nuestro Dios, que es perfecto y que todo lo que hace es perfecto, entonces podemos confiar en eso. Podemos confiar en que todo lo que sea que nos pase a nosotros, sabiendo nosotros que amamos a Dios, va a obrar para bien. Entonces, Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, un padre conforme al corazón de Dios busca esa perfección, busca que esa obra que Dios ha empezado en su vida se vaya perfeccionando cada día más. ¿Podemos ser totalmente perfectos aquí en la tierra? No, pero Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Hermanos, es un proceso. Es un proceso en el que nosotros debemos de estar completamente dispuestos para poder seguir avanzando. Es un proceso en el cual un padre que quiere agradar a Dios va a dejar que Dios llene su vida para que pueda ir avanzando en ese proceso. ¿Cómo nosotros podemos notar que un proceso va avanzando? Y yo me ponía a pensar en el caso de cuando queremos aprender un nuevo idioma. Si ustedes se fijan en el caso del inglés, por ejemplo, que a mí me gusta, al principio una persona que está aprendiendo un nuevo idioma habla despacito, solo dice un par de palabras, le están diciendo habla más fuerte, porque a mí me lo decían cuando estaba aprendiendo, o pues de repente no quiere hablar con todos, solamente con sus amigos más cercanos, pero mientras va avanzando, mientras más va buscando, mientras más va aprendiendo, se van viendo esos frutos, se van viendo esas pruebas del avance. Asimismo, esta buena obra que Dios ha empezado en nosotros, que ha empezado en ese Padre conforme al corazón de Él, va a ir viendo esa evidencia de Él. Entre nosotros más avanzamos, entre un Padre conforme al corazón de Dios más avanza en ese proceso de perfección, entonces más constantemente va a buscar esa santidad. Luego tenemos que Dios, nuestro Padre Celestial, es justo. Mateo 6:33, que es un versículo que todos conocemos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un padre conforme al corazón de Dios va a buscar el reino de Dios y también su justicia. Ahora bien, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios? Significa buscar la presencia de Dios, sometiendo nuestras vidas a su voluntad. ¿Y qué significa buscar la justicia del reino de Dios? Hermano, significa que nosotros hemos sido justificados por Cristo, y es buscar la justicia del reino de Dios, significa vivir de manera práctica esa presencia de Dios. Es decir, vivir como Jesús vivió en todo lo que hagamos. Ahora bien, ¿a qué nos recuerda esto de vivir como Jesús vivió en todo lo que hagamos? A lo que hablamos al principio, de la santidad. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia, y buscar esa santidad, y avanzar en el proceso de perfección, en la buena obra que Dios está haciendo con nosotros, siempre va a estar estrechamente relacionado. No puede una avanzar sin que la otra avance. Y eso es como Dios hace las cosas, como mencionamos que las hace perfectas, porque Dios, si nos ayuda a buscar más la santidad, Él mismo es quien nos va a ayudar a buscar más esa perfección, y Él mismo es quien nos va a ayudar a buscar más su justicia. Entre más nosotros buscamos el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios y su justicia, es decir, vivirla de manera práctica, más avanzamos en esta buena obra que Dios está haciendo en nosotros y ese proceso de santificación. Si ustedes se fijan, nosotros hemos hablado con respecto a la santidad, con respecto a la perfección y a la justicia de Dios, que Dios es justo. Y estas son parte de la naturaleza de Dios. Pero esta que es parte de la naturaleza de Dios también la vemos reflejada en acciones que tiene Dios con nosotros, y también las vemos reflejadas en las acciones que un padre conforme al corazón de Dios debería de tener. Y la primera es que Dios, nuestro Padre Celestial, Él es responsable. Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Nunca ha defraudado a sus hijos, sino que vela constantemente por ellos y tiene el cuidado de cada una de sus necesidades. Mateo 6, del 26 al 29, que es unos versículos un poquito atrás de cuando leímos Mateo 6:33, nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Vemos cómo Dios tiene el cuidado de las aves, cómo Dios tiene el cuidado de las flores, de las plantitas del campo. Ahora, cuanto más de nosotros que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, que Él nos amó tanto, nos ha amado tanto, que ha hecho tantas cosas por nosotros, incluso Él mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, y que más adelante vamos a hablar también del amor. Y vemos cómo hasta en las cosas más sencillas,
en las cosas más simples muchas veces que no nos fijamos, Dios muestra su fidelidad para con nosotros. Hay veces, y una de las cosas que aunque puede parecer risible, que de hecho nos pasó ayer a mi papá y a mí, es buscando una impresora. Fuimos a San Salvador y resulta que en San Salvador, donde usualmente encontramos, no había, se habían agotado. Bueno, pues dijimos nosotros, no se pudo. Entonces dijimos, tal vez pasemos a Santana, tal vez sí hay. Pero terminamos de dar nuestras vueltas. Resulta que en la tarde que regresábamos, pasamos y resulta que ya solamente había una. Y entonces se me puse a pensar, cualquiera podría haber dicho, no, en Santana es menos probabilidades que haya y pues no, realmente no se va a lograr. Pero ahí vemos que hasta en estas cosas, sabiendo Dios que tenía necesidad de ello, dice, no, voy a guardar la última para que el hermano Otto la pueda comprar, la puedan conseguir. Entonces, hasta en estas cosas que uno podría parecer, qué suerte tienen porque la agarraron cabal de último. No, hermanos, no es suerte, porque la suerte no rige nuestras vidas. Lo que rige nuestras vidas es la confianza que nosotros hemos puesto en las manos de Dios. Y es lo que un padre, conforme al corazón de Dios, es lo que debe comunicarle a su familia, no solamente a su familia, sino que a sus amigos, a todas las personas que están alrededor de él. Entonces, un padre conforme al corazón de Dios es responsable también. ¿Qué significa? Que vela y provee a su familia, que protege a su familia y que guía a su familia. Igual nuestro pastor siempre ha puesto el ejemplo de que cuando un niño tiene alguna necesidad, ya sea de útiles escolares, de zapatos, va y se lo pide a su padre, no va y se lo pide a alguna otra persona extraña, sino que a su padre. Y es porque su padre es el encargado de proveer a su familia. Tener el cuidado de las necesidades de su familia es importante. Sin embargo, la más importante de todas es la necesidad espiritual, es la responsabilidad espiritual. Y me recuerdo una vez que en la universidad hicimos un ejercicio en el cual pues era para comprobar, era un ejercicio psicológico, por decirlo así. Entonces nos contaban una historia y nosotros éramos los protagonistas. Entonces la historia decía que en este caso nuestro padre, el papá de nosotros, de los protagonistas, era una persona que tenía muchos bienes, tenía muchas propiedades, muchos carros, muchas casas, y resulta que un día fallece. Y entonces nosotros como hijos vamos donde el abogado a ver el testamento, y cuando vemos el testamento resulta que todo lo ha dejado para donación, para caridad, y a nosotros sus hijos no nos ha dejado nada, nada financiero, nada físico, nada material. ¿Cómo nosotros reaccionamos a eso? Entonces me acuerdo que las respuestas que se mencionaron entre tantas eran que algunos estaban tristes, otros molestos y a otros pues la verdad que no les importaba mucho, les daba igual. Entonces eso me hizo pensar que muchas veces tanto padres como hijos y como hijos que esperan de sus padres le damos tanto valor a las herencias materiales, a las herencias que podemos obtener de casas, de propiedades, que nos olvidamos de la herencia, de la importancia de la herencia de la fe y cómo es tan grande y cómo el impacto que puede tener esta herencia en la fe, no solamente en los hijos de los hijos, sino que hasta 3, 4 generaciones. Y yo se los puedo confirmar como hijo y pues igualmente espero hacerlo algún día como padre, que yo he visto que desde mi bisabuelo, que yo he visto, ¿verdad? Que desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y a mis hermanos, a mí y mis hermanos con sus hijos, y bueno, yo como tío, ¿verdad? Que cómo el impacto de esa herencia de la fe ha sido lo mejor que nosotros hemos podido recibir y cómo las cosas de materiales, las casas, los carros, uno puede decir, no, pero eso se ayuda, y sí ayuda, pero no es lo más importante, porque un día todo esto se va a quedar, las cosas materiales se arruinan, los carros se dañan, las casas se caen, pero la herencia espiritual, la fe que nosotros hemos recibido, esa es la que perdura, y esa es la que tiene el impacto en la vida. Entonces un padre conforme al corazón de Dios es responsable con todas las necesidades y principalmente con las necesidades de la fe. Buscar la santidad de la que hablamos al principio
avanzar en la buena obra de Dios que va perfeccionando cada día en nosotros y vivir esa justificación con la cual Cristo que nos ha dado, se ven reflejadas en ese compromiso, en esa responsabilidad que tenemos para con nuestra familia, siendo padres y de igual forma siendo hijos de Dios. Bien, después de haber hablado de la responsabilidad, también nos muestra que Dios, nuestro Padre Celestial, es amoroso. Dios es amor, dice. Y hay un canto que describe el amor de Dios y que me gusta bastante y que de hecho a Hazel se lo enseñan, y que es que el amor de Dios es maravilloso. Es tan grande, tan alto, que no puedo estar por encima de él. Es tan profundo que no puedo estar por debajo. Y es tan ancho que no puedo estar fuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Imagínense, hermanos, que no hay lugar en toda esta tierra que no esté cubierto por el amor de Dios. Donde sea que nosotros vayamos, donde sea que nosotros nos encontremos, donde sea que Dios nos mande, ahí va a estar Él con su presencia y con su amor para con nosotros. Y podemos verlo, una de las tantas formas que podemos ver el amor de Dios es con su gracia, su misericordia, su bondad, su provisión, su cuidado, su gracia. Hermanos, recibir aquello de lo cual nosotros no merecíamos, aquello que había sido apartado por nosotros, por el pecado que nosotros teníamos, vemos su misericordia, aquel castigo que nosotros sí merecíamos, pero por el amor tan grande de Dios no lo hemos recibido. Ahora bien, ¿cómo nosotros o dónde encontramos nosotros el acto más grande de amor que se ha hecho? Y lo encontramos en un versículo que yo estoy más que seguro que todos lo sabemos hasta de memoria, que es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, hermanos, ha sido la puerta. Juan mismo dice que es el camino para que nosotros podamos llegar al Padre, para que nosotros podamos tener esa salvación, esa vida eterna. Y el versículo nos dice para todo aquel. No solamente para algunos, no solamente para los de este lado, no solamente para los de este país, no solamente para los de esta edad, sino que para todo aquel que crea en Dios. Pero ¿qué significa creer en Dios? ¿Qué significa que un padre que quiera agradar a Dios crea en Él? Porque es fácil creer en Dios, pero creerle a Dios es cuando aquí empieza lo que ya hemos hablado, el proceso de la santidad, el proceso de la perfección, el proceso de la justificación. Y uno podría decir, entonces qué difícil resulta que si yo quiero creerle a Dios, tengo que buscar la santidad, tengo que buscar la perfección, tengo que buscar la justicia. Pero hermanos, de eso se trata, que Dios no deja que nosotros lo hagamos solos. Nuevamente Él nos recuerda, yo les pongo la prueba, yo les pongo el camino, pero yo voy con ustedes de la mano, yo los llevo. Y es ahí donde encontramos muchos versículos donde dice, y Jesucristo mismo ha dicho, yo me voy, pero les dejo a alguien que pueda estar con ustedes. Yo les mando el Consolador para que pueda estar con ustedes. Y el Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nosotros. Un padre conforme al corazón de Dios es amoroso. Es aquel que, según Primera de Juan 3:16, ha conocido el amor de aquel que puso su vida por nosotros, y también Él pone su vida por sus hermanos, por su familia, por sus hijos, por sus amigos. Ahora bien, demostrar ese amor que nosotros hemos recibido, demostrar ese amor para con los demás, muchas veces viene en forma de disciplina, en forma de corrección, algo que pues muchas veces no nos gusta. Yo como hijo les puedo decir que muchas veces no me gustaba la corrección, la disciplina. Pero ¿qué nos dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, en esta buena obra que Dios ha empezado, en este proceso de perfección, Dios nos irá moldeando. Nos va a ir moldeando y muchas veces tendrá que hacerlo con vara. En esa preparación que Él quiere que nosotros tengamos, en esa manera en la que Él nos moldea, muchas veces la disciplina va a venir con vara. Pero que nos llene de gozo saber que a quien el Señor ama, a esa disciplina.
Igual nuestro pastor muchas veces dice que si de repente nosotros no sentimos necesidad de ciertas cosas, que si de repente nosotros no sentimos la disciplina y la corrección de Dios, si a veces no sentimos que Dios nos regrese al camino correcto, entonces es de preocuparnos, porque entonces no somos hijos. Pero si nosotros sentimos que cuando nosotros nos desviamos, es Dios quien muchas veces llega y nos lleva de regreso al camino correcto, siempre con amor, y algunas veces que pues tiene que usar la disciplina y la corrección, entonces sí, es de alegrarnos, porque entonces Dios nos considera como hijos. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces un padre que quiere agradar a Dios va a ser amoroso y también va a buscar, o también va a darle la disciplina a los hijos que tiene. Por eso dice el padre al hijo a quien quiere. Y hay una historia que mi papá cuenta acerca de cuando nosotros estábamos pequeños con mis hermanos y él nos castigaba, nos regañaba. Y cuando esto pasaba, él se acercaba a nosotros, se agachaba, nos abrazaba y nos decía, hijo, ¿sabes por qué te castigué? O ¿sabes por qué te regañé? ¿No? Y nosotros le contestábamos, porque nos querés, así, medio entre medio, porque nos querés. ¿Cómo fue, hijo? Porque nos querés. Y pues la verdad es que cuando uno está pequeño, cuando yo estaba chiquito, más pequeño, no lograba comprender o entender del todo el por qué si mi papá me quiere, si por qué mi papá me ama, por qué me castiga, por qué me pega, por qué me corrige, por qué me disciplina. Y es hasta que uno crece más que puede entender el por qué. Dice que muchas veces nosotros no vamos a entender también la forma en la que Dios nos disciplina. Muchas veces vamos a pensar que lo que Dios está haciendo no es lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos la santidad de Dios, la perfección de Dios y la justicia de Dios, entonces podemos lograr a entender que todo obra para nuestro bien. Y es lo que un padre conforme al corazón de Dios, es lo que siempre debe tener presente. Reconocer que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es justo, y es el modelo que nosotros tenemos para seguir. Hermanos, busquemos esa santidad, busquemos siempre ese proceso de perfección, en que esa buena obra que Dios ha puesto en nosotros vaya avanzando, que esa justicia del reino de Dios sea la que haga padres conforme al corazón de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Un padre conforme al corazón de Dios no va a lograr ser ese padre porque él intente serlo, porque él quiera hacerlo, porque él ponga todo su esfuerzo en serlo, sino que lo va a lograr dejando que Dios sea quien lo lleve a eso. Sea Dios quien pueda obrar en su vida y sea ejemplo para toda su familia, sea ejemplo para las madres, sea ejemplo para los hijos. Y yo la verdad es que le doy gracias a Dios por mis padres terrenales, por cada uno de ustedes que ha sido un ejemplo para mi vida, aquellos hermanos que pues ya no están con nosotros, pero que han sido ejemplos no solamente para mi vida, sino que para la vida de muchos de nosotros. Y de repente yo escucho hermanos que dicen, no, mi abuela, mi papá, mi mamá, mi abuelo, él venía a esta iglesia, o él se congregaba en esta iglesia, o él me llevaba a la iglesia. Y cómo esa herencia de la fe llega hasta 3, 4, 5 generaciones, y aún así se sigue viendo la fidelidad de Dios para con toda la familia. Dios ha puesto padres conforme a su corazón entre nosotros, hermanos, y recordemos siempre que Dios siendo nuestro Padre perfecto, Él siempre va a tener cuidado de nosotros, y aún así Él ha puesto estos padres terrenales acá para que nos puedan ayudar. Recordemos que la bendición tan grande que son los padres, que muchas veces se puede hablar cosas que muchos padres hacen, pero un padre que siempre va a buscar acercarse a Dios va a ser un ejemplo en nuestras vidas. Y pues yo a todos los padres que están acá, a los padres que no están, les doy muchas gracias por eso, y sé que Dios los va a bendecir, los va a cuidar siempre. Ahora, hermanos, vamos a orar.
Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido estar acá, Padre. Gracias por tus bendiciones tan grandes. Te pedimos especialmente por todos y cada uno de los padres que están acá esta mañana, que los padres no están acá también, por los padres del colegio, por los padres de la iglesia, por los padres de cada uno de los hermanos que están acá, que tú puedas tener siempre cuidado de ellos, que tú siempre puedas proveerles. Gracias, Padre, por la bendición tan grande que tú nos has dado de poder tenerles. Gracias porque tú los has dejado en nuestras vidas, Padre, para que nosotros podamos tomar ejemplo de ellos. Ayúdanos a que cada día podamos buscar más esa santidad, que cada día podamos buscar más esa perfección, Padre, que tú puedas hacer más perfecta esa obra que has comenzado en nosotros, que podamos buscar siempre tu justicia, Padre, que podamos ser responsables en todo lo que hagamos y también poder demostrar ese amor que tú nos has dado para con todos los demás. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. El Señor les bendiga.